Hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a la Lección Divina. Qué bueno que nos acompañan como todos los días a las 3:30 de la tarde. Nos unimos para compartir, para orar la palabra de Dios. Hoy es viernes 18 de septiembre y queremos compartir con ustedes este rato de oración y por eso desde ya empiecen a comunicarse con nosotros. 312-279-0170. Ese es el WhatsApp 312-279-0170. Es el WhatsApp de Magna, para que nos escriban y ahí nos dejen su mensajito sobre la palabra de Dios. Yo sé que muchos ya la han meditado, han estado en la Eucaristía o han leído la palabra y han sacado su reflexión. Entonces, desde ya, 312-279-0170. También estamos en vivo a través de Facebook. Aquí los estamos viendo. Y estamos en vivo a través de Facebook. Ustedes nos pueden seguir para que también ahí nos hagan sus comentarios. Nos pueden buscar como emisora Magna Estéreo Envigado. Emisora Magna Estéreo Envigado. Aquí estamos pues acompañándolos en este ratico. El evangelio de hoy, tomado de San Lucas 8, versículos del 1 al 3. Lucas 8, versículos del 1 al 3. Vamos a pedir en esta tarde la gracia del Espíritu Santo, pidiéndole a Él su luz, la tranquilidad, la paz interior que tanto necesitamos. Señor, te pedimos esta tarde un impulso, la gracia de encontrarte. Ayúdanos a sentirte a través de esta palabra, a ver las respuestas que tú nos das a través de esta palabra. Que hoy encontremos un aliciente para salir adelante, para liberarnos de nuestras angustias y tristezas. Bueno, vamos a leer el Evangelio 312-279-0170. Ese es el WhatsApp de Magna Estéreo. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo 8 que apenas empezamos de San Lucas nos muestra la misión de Jesús. Jesús fuera de casa, fuera de su familia, está evangelizando en otros lugares y está yendo a diferentes partes. Acuérdense que en ciertos episodios del Evangelio nos muestran que la gente trata de retener a Jesús, la gente quiere retener a Jesús consigo y Jesús dice, no, he sido también enviado a otros pueblos. Entonces por eso hoy encontramos explícitamente que el Evangelio nos dice que él iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, es decir, Jesús no se queda esperando que la gente vaya hacia él, que la gente le llegue, sino que él va a muchos lugares donde puede hacer muchos signos. ¿Y por qué se extiende de pronto la fama de Jesús? Por el mismo hecho de que él iba de lugar en lugar. Yo creo que como en aquel entonces era un poco diferente y difícil la comunicación,
pues Jesús no se hubiera podido hacer tan reconocido si no fuera porque él iba de lugar en lugar y la gente lo iba reconociendo y la gente lo iba siguiendo. Y hay una cosa muy importante, ¿cómo se hacen los discípulos? Los discípulos se hacen en la experiencia de Jesús, es decir, ellos estaban con él siempre y se daban cuenta qué hacía, y cuando Jesús envía, acuérdense, a los apóstoles, los envía a sanar, a expulsar demonios, a ungir a los enfermos, era porque Jesús fue el primero en hacer esto. Entonces allí podemos entender cómo se formaron los discípulos. Los discípulos no se forman con una teoría, se forman al lado del maestro, se forman al lado de quien sabe hacer las cosas. El primero es Jesús. Y aquí nos dice el texto de hoy que a Jesús lo acompañaban esos 12 que él mismo escogió. A él lo acompañan esas 12 personas. Y vamos a ver algo que puede ser polémico, que aparte de los 12, dice el texto, y algunas mujeres. Algunas mujeres. Recordemos que los judíos se reunían para la meditación de la palabra de Dios, para la reunión judía propia de ellos, los sábados, en lo que nosotros conocemos en los evangelios como la sinagoga. Es el lugar donde se comparte la palabra. Y había una prohibición muy clara. La mujer en la sinagoga no puede hablar. E incluso San Pablo llega a decir por ahí, yo no sé si es en la carta a Timoteo, donde San Pablo dice, la mujer en la reunión debe callar. Entonces, es muy, digámoslo así, como tiene un tinte de revolucionario el hecho de que Jesús tuviera unos discípulos, unas discípulas mujeres, que pudieran estar con él, que pudieran ayudarle con sus bienes, que pudieran ellas también hacer lo que los discípulos hacían en gran parte. 312-279-0170, los que nos quieran empezar a escribir, 312-279-0170, los que nos vayan escribiendo a través del WhatsApp de Magna, y también estamos en vivo a través de Facebook como emisora Magna Estéreo Envigado. Por aquí tenemos mensajes. Enseguida vamos a leer los mensajes que nos van llegando. Yo no logro identificar cómo leer los mensajes de Facebook. Enseguida los vamos a leer. Tenemos entonces que Jesús no solo tiene discípulos varones, no solo escoge a hombres, también hay mujeres que lo siguen. Y pónganle cuidado a esto, las experiencias de las mujeres con Jesús son en momentos muy importantes. Por ejemplo, ellos se vuelven testigos de la resurrección de Jesús. Ellas son incluso las que van a avisar a los discípulos que Jesús ha resucitado, que ellas lo han visto. Entonces es así como Jesús empieza como un proceso de inclusión, de dejar esa mentalidad del Antiguo Testamento, esa mentalidad machista o patriarcal exclusivamente, de modo que entiendan que Jesús no es de un grupo, Jesús no es de los 12 discípulos, Jesús no es de aquellos rectos de intención y de corazón y que son santos. No, Jesús nos pertenece de alguna manera a todos, a los pecadores, a los santos, a los hombres y a las mujeres. Jesús siempre es inclusivo. Y miren, habla de María Magdalena. Hay una cosa muy curiosa sobre María Magdalena. El Evangelio de Juan nos la pone como la primera que se dio cuenta o la primer testigo de la resurrección de Jesús. Nosotros hemos calificado a María Magdalena como una pecadora, pero el texto lo que nos dice, por ejemplo, este capítulo 8 de San Lucas, es que ella seguía a Jesús porque la había sanado, igual que las otras mujeres. Entonces, no sé de dónde saldría el invento. Habría que ahondar un poquito en los evangelios apócrifos, tal vez, a ver dónde encontramos de pronto la mala reputación de
de María Magdalena, pero realmente encontramos que María Magdalena era una discípula de Jesús y testigo de su resurrección. Los discípulos o las personas que querían formarse de alguna manera escogían al rabino. En este caso Jesús escoge los discípulos y probablemente también llama a estas mujeres. Y dice el texto, algunas mujeres que había curado de malos espíritus y enfermedades. Dice que de María, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. O sea que Jesús tenía diferentes seguidores, no solamente eran rasos del pueblo judío, sino que otras personas. Acordémonos que Jesús tenía seguidores como José de Arimatea, como Nicodemo, que eran fariseos, y Susana y otras mujeres. Dice aquí el texto, otras muchas mujeres. O sea que encontramos en los discípulos de Jesús muchas personalidades, muchas personas que le seguían. Y no solamente era un grupo reducido, sino que Jesús se había hecho conocer. 312-279-0170. Y también estamos en vivo a través de Facebook como emisora Magna Estéreo Envigado. A través de Facebook en este momento nos está viendo Rubiela Uribe. Dice: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Gloria a ti, Señor Jesús. También saludamos a Josefina Montoya y a Claudia Fuentes Morales. Nos escriben también a través de WhatsApp. Nos escribe Idolia de las comunidades del Hacer. Nos dice: buenas tardes. La palabra del día de hoy: Jesús lleva a cabo el anuncio del reino acompañado de hombres y mujeres de igual aceptación. Estas mujeres, después de haberse transformado, se convierten en fieles acompañantes en el anuncio de la buena noticia. Aquí nos escribe Idolia y Dioselina. Un abrazo para ellas dos, que son de las comunidades del Hacer. Gracias por estar pendientes del programa. 312-279-0170. Escríbanos al WhatsApp de Magna para compartir sus mensajes. Estela Gómez también nos escribe: Jesús exalta a la mujer y quiere que sean sus discípulas. Bien, deberíamos revisar nosotros el papel hoy de la mujer en la sociedad y en la iglesia. Nosotros a veces pensamos, por ahí hubo una noticia en Alemania, 10 religiosas escriben una carta pidiendo ser ordenadas sacerdotisas, con la excusa de que ellas no habían podido tener el sacramento de la Eucaristía durante este tiempo de pandemia, porque ningún sacerdote había podido llegar al monasterio. Yo no sé si esa sea la solución, pero miremos cómo Jesús realza la figura femenina. O sea, entonces la mujer solo es importante en la iglesia en cuanto sea sacerdotisa. Yo creo que no. Yo creo que la mujer tiene una importancia que no se sesga o limita a ser sacerdote. Y el hombre no es importante en cuanto sea sacerdote, no. O sea, es que la tarea de un verdadero cristiano es seguir a Jesús. La tarea de un verdadero cristiano es asumir unas actitudes propias de alguien que quiere transformar el mundo, ¿no? Y no necesariamente hay que ser religiosa ni sacerdote, no. Es necesario ser discípulos. Por eso Jesús hoy en el Evangelio deja claro que todos pueden ser discípulos. Pudo ser discípulo Judas, pudo ser discípulo Mateo, que era un recaudador de impuestos, es decir, un pecador reconocido públicamente. Pudieron ser discípulos los hijos del Zebedeo, que claramente vemos sus ambiciones y que ellos al estar con Jesús deseaban era tener alguna clase de autoridad dentro del pueblo. Y así nosotros podemos mirar en cada lugar que Jesús va. Por ejemplo, acordémonos cuando se va a la casa de Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? Un publicano, un recaudador de impuestos que había robado y que se convierte al encontrarse con Jesús. Es decir,
todos tenemos derecho a seguirlo, a ser discípulos. Aquí hay una cosa muy importante que lo veremos en el Evangelio del domingo. ¿Por qué Jesús llama a ciertas personas? A veces uno quiere pasar por justo y uno dice, ve, ¿esta persona qué hace en la iglesia? O esta persona como era de tal manera y ahora va a la iglesia y cambió y ya no, digamos cualquier cosa, ya no toma o ya se porta bien o ya no llega tarde a la casa, como si, y lo hacemos desde un punto de vista crítico, o sea, más que una crítica positiva, es una crítica destructiva, como si otros no tuvieran derecho. El Evangelio del domingo nos va a decir que el Señor a uno los llama en la mañana, pero a otros los llama en la tarde y en la noche, y todos los llamados son válidos, porque siempre los hace el Señor. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Yo creo que el Evangelio de Dios nos da una respuesta. Todos tenemos derecho a Jesús. Todos tenemos derecho a Jesús. Jesús no es una propiedad exclusiva nuestra, no. Jesús hace parte como de un patrimonio, no de los cristianos, sino de la humanidad. Y cualquiera que quiera seguir a Jesús debe entenderlo así, no es una propiedad privada. Bueno, aquí tenemos algunas personas que nos están siguiendo a través de Facebook. Un saludo para todos los que nos siguen, los que están viendo el programa. Yo no sé, yo no alcanzo a ver. Ya, yo creo que tengo los comentarios ocultos. Bueno, aquí todos un saludo muy especial. María Girlesa Gómez Ospina, Marcela Gil Vasco. Por aquí nos escribe Estela Gómez, que ya nos habían leído sus comentarios. Josefina Montoya, Claudia Fuentes Morales. Bueno, un abrazo a todos los que nos van siguiendo a través aquí de Facebook, en este programa de la Lección Divina. Un abrazo para todos muy, muy especial. Saquemos el cuaderno de la Lección. El cuaderno de la Lección. Acuérdense que la Lección Divina primero tiene una lectura. Y yo en esa lectura me entero qué dice el texto. Es decir, quiénes son los personajes, en qué contexto se desarrolla eso, qué verbos hay, cuál es el mensaje central literalmente de ese escrito. Después de la lectura viene la meditación. Ya no es qué dice el texto, ahora es qué me dice a mí ese texto. O sea, en el momento particular de la vida, en ese momento particular de la vida en el que yo estoy, ¿qué me dice a mí Dios? ¿Sí? ¿Qué me dice a mí personalmente? Y ahí es donde nosotros entramos aquí, en esta partecita que yo siempre les digo, saquemos el cuadernito de la Lección Divina. ¿Qué me dice a mí Dios hoy a través de esta palabra? Yo no sé si los que están escuchando o siguiendo el programa dirán, Padre, yo siento que Dios no me habla, o yo siento que la palabra nunca a mí me cuestiona en algo, o nunca me dice algo nuevo, yo siento que es lo mismo. Entonces ahí nosotros tenemos que entrar a indagar la palabra. Tenemos que leerla varias veces, tenemos que pensar en nuestra vida personal y tal vez también en sentir o pensar en las mociones interiores, en los movimientos interiores, porque Dios también está hablando a través de eso, y es a partir de ahí que nosotros podemos hacer una buena meditación de la palabra de Dios, es decir, podemos saber qué me dice a mí, o sea, a mí personalmente. Padre, que me dice que este mundo tiene que cambiar, que las personas tienen que hacer esto, lo otro. No, ¿qué me dice a mí personalmente en mi vida concreta? Y viene la tercera parte de la lección, es la oración. Ya sé qué dice la palabra, ya sé qué me dice. Ahora
¿qué me hace decirle a Dios? ¿Qué me hace decirle a Dios? ¿Qué quieres decirle a Dios con esta palabra de hoy? Yo creo que es importante que cada uno de nosotros nos cuestionemos, nos preguntemos, ¿somos discípulos? Somos alumnos, es decir, si estamos aprendiendo de Dios, si asumimos algunas actitudes o seguimos siendo como las mismas personas siempre, o a veces queremos cambiar y empezamos haciendo propósitos y perdemos el impulso. Y esto es una situación cotidiana, porque todos, escuchen esto, todos estamos en una lucha constante. Todos los que siguen este programa, todos los seres humanos, inclusive los que no creen en Dios, queremos ser buenos. Por lo menos, padre, no hay gente mala, pero yo creo que esos quieren ser buenos con la mamá, con gente que ellos aman. Igual nosotros queremos ser buenos, pero ¿cómo estamos haciéndolo? ¿Cómo estamos ganando el reino? Y yo creo que el paso que nos invita la palabra esta tarde es ser discípulos, sea alumno de Jesús y trate de que usted al aprender, escuche esta palabra, sea testigo. La palabra testigo equivale a mártir, o sea, el que da testimonio, el que da vida, el que da la vida por dar su testimonio. Y yo creo que aquí es donde entramos todos los cristianos, es decir, yo soy cristiano porque voy a misa. No, eso hace parte. Yo soy cristiano porque rezo. No, eso hace parte. Yo soy cristiano en gran parte porque doy testimonio. O sea, soy una persona buena, trato de hacerle bien al otro, trato de buscar el bien de los demás, no daño a nadie, soy alegre, soy un buen ejemplo. Muchas veces hemos dicho, los papás que van a la casa, ve, vos que no rezás, no vas a misa o no haces tal cosa, y se ponen a pelear con los muchachos. Empezando por ahí, damos un mal testimonio. Nosotros no tenemos que convencer a nadie a través de pronto de la dureza, ni de una exigencia, porque todos tenemos una experiencia diferente de Dios y tenemos es que compartirla. María Girlesa Gómez Ospina, que nos ve a través de Facebook, dice: buenas tardes, quiero comentar sobre la película que mencionaron, Dios no está muerto. Es la 1 y la 2, y de verdad son hermosas y para ver en familia. Luz Cano nos dice: Señor, ayúdanos a no desfallecer en nuestro caminar, que seamos tus testigos siempre. Amén. Por aquí nos escribe, creo, aquí nos dice que Juangui de Murillo. Bueno, y aquí nos escribe también, nos da un saludito. Este evangelio, Jesús nos enseña que todos somos llamados, que seamos uno solo, que hagamos parte de su cuerpo y de su sangre, que todos estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Juan, muchas gracias por escribirnos. Y Juan dice aquí unas palabras muy dicientes que son las que nos marcan en el bautismo. Somos sacerdotes, es decir, también ofrecemos un culto a Dios, también ofrecemos el sacrificio de nuestra vida a Dios. Somos profetas en el sentido de que tenemos que hablar de Dios, y es hablar, como lo decíamos hace un momentico, no hablar con palabras, sino hablar con el testimonio, siendo mártires, con el testimonio de Dios. Y también ser reyes, es decir, en la realeza de Jesús gira en torno al servicio. Si yo cumplo estas cosas, o sea, yo voy por un buen camino. Y quien busca a Dios debe sobre todo buscar servir a los demás. Yo soy cristiano no porque venga a la iglesia, lo repito, yo soy cristiano en cuanto yo ayude a los demás, porque lo hemos repetido muchas veces, lo dice el apóstol San Juan, quien dice que ama a Dios a quien no ve, pero odia a su prójimo, a quien ve es un mentiroso. O sea, el amor a Dios se demuestra en el amor al prójimo. Esta palabra de hoy terminemos diciendo
y cada uno apunte en su cuadernito, tiene un compromiso muy especial y es empezar una ruta. Acordémonos lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino. El discípulo es el que sigue el camino del maestro. Y estos días escuchábamos, el discípulo no va a poder ser más que su maestro, pero puede llegar a ser como él. Entonces, qué bueno que nosotros empecemos hoy un camino de cosas muy concretas, o sea, nada extraño. Y cosas concretas son revisar nuestras vidas, es decir, dónde vivimos, con quiénes, dónde trabajamos, con quiénes, y qué cosas están fallando allí, y empezar a meterle el hombro a eso. ¿Por qué falla mi vida en ese sentido? ¿Por qué está pasando algo que no me gusta? Y ahí empezar a hacer un camino de discipulado. Yo sigo a Jesús en ese camino y voy transformando mi vida. A todos un abrazo muy especial. Gracias por estarnos siguiendo y los invito para que el lunes nos encontremos también a las 3:30 de la tarde para que sigamos meditando la palabra de Dios. A todos un abrazo muy especial. Que Dios los bendiga. En la tarde hay una hora muy especial, las 3.